Estamos comenzando en la sintonía de Radio Abarán este espacio que se llama Adelante la Fe y que hoy regresa a la programación de Radio Abarán después de las vacaciones, del verano y también de estos días festivos que hemos tenido en nuestra localidad, aunque las fiestas este año pues han venido pues de la manera que todos ya sabemos. Hoy de nuevo saludando a don Alberto Guardia, que está con nosotros. Muy buenos días. Hoy de nuevo en la radio. Así, ¿no? Para llevar a cabo este espacio que se llama Adelante la Fe y que ya tenemos oportunidad de tener de nuevo en antena, en la programación. Pues sí, vamos a continuar adelante en la fe como hemos hecho hasta ahora y con más ganas si cabe en estos tiempos de pandemia y epidemia y de normalidades en el que queremos nosotros continuar con esta normalidad de la presencia del Señor entre nosotros, del Evangelio y de la fe en medio del mundo. Precisamente lo has comentado tú, las fiestas de este año se han caracterizado precisamente por el elemento religioso. Solo se ha hecho como actos más públicos, pues, las novenas a los santos médicos en las dos parroquias y la gran celebración que se hizo el otro día para celebrar el domingo, pues como siempre la misa solemne cantada en honor a nuestros santos patronos para pedir más que nunca ahora a aquellos que son médicos su protección y la salud integral de la persona. Así que pues una vez que ya hemos, digámoslo así, comenzado el curso con las fiestas de los santos médicos, pues continuamos con nuestras lecturas y escuchas del Evangelio de cada domingo como solemos hacer en cada programa. Escuchad otra parábola. Había un hombre, padre de familia, que plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos. Pero los labradores agarraron a los criados, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, en mayor número que los primeros, pero hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciéndose, respetarán a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, matémosle y quedémonos con su heredad. Lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron, a esos malvados los hará perecer de mala muerte y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿acaso no habéis leído en las Escrituras? La piedra que rechazaron los constructores, esa vino a ser piedra angular. Fue el Señor quien lo dispuso y es admirable a nuestros ojos. Por eso os digo que os será quitado el reino de Dios y será dado a un pueblo que rinda sus frutos. Y quien caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga se hará pedazos. Al oír los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, comprendieron que iba por ellos. Y aunque deseaban echarle mano, temieron a las gentes, pues lo tenían por profeta. Bueno, ya hemos escuchado el Evangelio de este domingo, que es la parábola de los viñadores homicidas. Estamos escuchando en estos últimos domingos distintas parábolas agrarias inspiradas en la naturaleza que hace Jesús, o comparaciones, para recordarnos o situar a Israel en la historia y el rechazo trágico que va a realizar de su persona, pues en el fondo de lo que nos está hablando esta parábola, y al mismo tiempo descubrirnos distintos sentidos. Jesús utilizaba siempre muchos detalles cuando hacía una parábola o una comparación, para luego ser pensado y meditado. Aparece ahí una torre, aparece esta viña que es muy trabajosamente construida por el propietario y que de un modo muy generoso pues deja a unos arrendatarios para que le den frutos, ¿no? Y para que vivan y disfruten de la viña, ni siquiera les vuelve a pedir la propiedad o les vuelve a pedir que la abandonen o que la dejen, sino simplemente que le den los frutos correspondientes por el arrendamiento y poco más. Y sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho este propietario por delimitar, acotar, poner una torre vigía para defender la viña pues de los animales, de los intrusos y de los robos, pues luego lo que recibe a cambio, en pago, pues el asesinato de su hijo.
Es el mismo Jesús el que utiliza este método de preguntas y respuestas. Quieres que tú te des cuenta de cuál es el lugar que ocupas en esta historia. Jesús siempre hace parábolas y comparaciones para que tú te introduzcas dentro de ella y veas qué lugar ocupas, quién eres tú. ¿Eres un trabajador en la viña o te sientes fuera de ella totalmente y a ti ni te va ni te viene? ¿O eres de los que ha trabajado y luego ha rechazado cuando se le han pedido los frutos? Los labradores que no han querido darle a los enviados, a los distintos enviados que ha hecho el dueño y que han sido maltratados de diversas formas, ¿no? Uno es asesinado, otro apedreado, otro expulsado afuera, etcétera. Y que finalmente hemos pensado en nuestro egoísmo, en nuestra avaricia o en nuestra inconsciencia quedarnos con la propiedad pensando que matando al hijo, es decir, al heredero legítimo, podríamos ya heredar también nosotros o quedarnos con la propiedad de esta viña. Los mismos que oyentes de Jesús le dicen, esto es un desastre, esto está fatal, esa gente no se merece esa viña. Lo que se merece es eso, que los condenen a muerte por lo que han hecho y dársela a otro. Ellos mismos reflexionan sobre la viña y les parece horrible lo que hacen esos agricultores. Y les dice Jesús, pues si sois vosotros que estáis haciendo eso. ¿Nosotros? Sí, sois vosotros lo que lo estáis haciendo. De hecho, anticipa cómo van a matarle a él, que es el hijo, el enviado, el hijo del dueño, el enviado para recoger los frutos. Esa viña es el pueblo de Israel, la casa de Israel, el pueblo de los judíos que lleva ya milenios, siendo convenientemente cultivado y trabajado por Dios a través de los profetas, a través de Moisés, a través de la ley, a través de los 10 mandamientos. Así que eso sois vosotros. Habéis pretendido construir, aquí está la imagen de la construcción de la piedra, habéis pretendido construir una vida, un mundo al margen del dueño, al margen de Dios. Es más, lo habéis rechazado. No solo lo habéis pretendido construir al margen, sino que lo habéis rechazado y encima lo habéis querido apropiar de su obra, que es pues este mundo que tiene que ser trabajado. ¿Qué ocurrirá? Que os estrellaréis contra la piedra fundamental y basal sobre la que se construirá de nuevo el mundo, en el que se vuelva a equilibrar el lugar que deben de ocupar todos y cada uno en él. Esta parábola que nos parece muy lejana, porque nosotros no somos judíos ni somos los dirigentes del pueblo de Israel de hace 2000 años, sin embargo se puede actualizar perfectamente para nuestra sociedad. Pues es una sociedad que se quiere construir al margen de Dios y que quiere ocupar su lugar. Quiere ocupar el lugar de Dios, el decidir quién vive y quién muere. Porque aquí estos labradores deciden por sí quién debe morir. Y deciden ellos mismos pues acabar con la vida del hijo. Y por lo tanto se creen que tienen la prerrogativa, están en la soberbia de creerse, que ellos deciden quién vive y quién no vive, es decir, quién se aprovecha de los frutos de la viña y quién no. La viña del Señor es la casa de Israel, pero también la viña del Señor es el mundo entero. Y aquí podemos ver pues multitud de semejanzas con nuestro mundo actual. Aquellos que explotan los recursos naturales de la tierra y que luego no permiten que otros lo disfruten y que por lo tanto mueren de hambre y mueren en distintas calamidades y desgracias, porque hay una serie de personas, de oligarquías, de grandes compañías, de intereses económicos que se apropian de lo que es de todo, de la viña del Señor, del que el único dueño es Dios y no nosotros, y lo utilizan para su propio beneficio, aunque eso suponga o significa la muerte o de hambre por enfermedades, pandemias, guerras, etcétera, pues de cientos de miles de personas. Y por lo tanto seguimos otra vez de nuevo sufriendo la tiranía de estos labradores homicidas que se creen los dueños de algo que no es suyo, de algo que se les ha dejado para que den fruto abundante y a nadie le falte, y le den la parte correspondiente al dueño, a Dios. Y por lo tanto sabemos cuál va a ser o cuál es la reacción de todos aquellos que quieren construir un mundo al margen de Dios. El fracaso, el desastre. Serán aplastados por la piedra esencial, por la piedra fundamental, esa piedra que es Cristo, de la cual Jesús hablará muchas veces, en la roca, sobre la que se va a fundamentar una nueva casa, un nuevo edificio, donde todo volverá al lugar que le corresponde, donde se acabará la tiranía de aquellos que se apropian de lo que es de todos, y de lo que Dios ha entregado a todos para trabajar en ello y recibir sus frutos, y de nuevo volver a el orden normal de las cosas, en las cuales nadie es dueño de nadie, de ninguna persona, de ninguna vida y de ninguna hacienda, y por lo tanto no tenemos por qué vivir esclavos de las fortunas, de la riqueza o de la apropiación de los medios de vida que tienen otros
respecto a los que vivimos en el resto del planeta. Jesús nos dice con claridad, sin embargo, que esta viña no es un vivir regaladamente, sino algo que debe trabajarse y que debe de conseguirse azarosamente para que dé sus frutos. Y por lo tanto hemos de hacer todo lo posible para que en este combate, en esta lucha contra aquellos que quieren acabar con los enviados del dueño, contra los que vienen a recordarnos el mensaje, los que vienen a colocarnos o colocarles en el lugar que les corresponde, y recordarles que nadie es dueño ni de todos los bienes materiales, ni de los recursos naturales de la tierra, ni del trabajo, ni mucho menos de la vida de la gente que hay en este mundo, y no son quienes para decidir cuándo deben vivir, cuándo deben morir, puesto que se apropian algo que solo el dueño de la viña, que es el dueño de la vida, puede decidir, incluso con la horrible pretensión de eliminar al Hijo, en este caso de eliminar al cristianismo, a la Iglesia o a Jesús, que es como una palabra profética que viene a recordar el lugar que debemos ocupar todos en el mundo, volvernos al lugar que nos corresponde. Solo puedo citar ahora pues ese intento ahora de una ley de eutanasia, que realmente ahora, en las circunstancias en las que estamos por los del virus, con el peligro que tienen las personas más mayores, resulta realmente grotesco, paranoico, enfermizo, que se busque una ley para el buen morir, para dejar bien morir a los ancianos, cuando precisamente lo que tenemos que hacer, lo que intentamos hacer ahora con todas estas prevenciones, es evitar el contagio. Y el contagio de la gente más mayor, que es la que tiene pues más dificultad, la que tiene más peligro de agravarse su situación si cogen el virus. Así que Jesús nos propone de nuevo amarrar nuestra voluntad a lo que sería la construcción de un nuevo mundo o de una realidad social en la cual cada cosa ocupe el lugar que le corresponde. La primacía absoluta de todo sea de Dios, del dueño, del propietario, que nosotros trabajemos todos aquí como buenos agricultores y viñadores, que podemos disfrutar y compartir los frutos y no tenemos por qué apropiarnos unos de unas grandes cantidades y otros, pues vivir en la miseria, y por supuesto no querer o pretender ocupar el lugar de Dios para decidir la vida o la muerte del prójimo. Para ello Cristo se manifiesta como una roca sobre la que fundamentarnos. Uno de los santos padres del desierto comenta esto de un modo muy sencillico y muy bonito, como he visto otra comparación preciosa. Si nuestra vida es como un barco que va por el mundo, ¿no?, que va navegando y que muchas veces pues se ve arrastrada por tormentas, ¿no? Somos un pequeño barquito que parece que cualquier tormenta nos supera, cualquier ola puede tumbarnos, ¿no?, como esta tsunami que ha venido ahora de la epidemia del virus. El padre del desierto decía que, no sé si era San Silván u otro, que es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es agarrar tu barco, es atar tu barco a la roca, al puerto seguro. A una roca de la cual eso haga que se evite que ese barco de nuestras vidas se hunda. Y le preguntaba el estudiante a las enseñanzas del maestro que qué quería decir el barco, la soga y la piedra. Dice, muy sencillo, el barco es tu corazón, es tu vida. La soga es tu voluntad, puesto que tú decides dónde amarrar el barco, y esa roca es Cristo. Así que si todos amarramos nuestra vida a Cristo, por medio de esa soga, de esa cuerda de la voluntad, si nos anclamos en Cristo, que es la roca firme, ya pueden venir los tsunamis que sean de lo que pueda venir, sean de crisis económicas, sean de esta crisis sanitaria, sean pandemias, epidemias o cualquier otra catástrofe, que nuestra vida se mantendrá firme y segura si sabemos mantener sin que se rompa esa cuerda y esa soga de la voluntad. Todos los marineros y navegantes saben que un barco enorme de un montón de toneladas puede anclarse con una cuerda o con una cadena, todo ese barco, y que por lo tanto tampoco es necesario un esfuerzo ímprobo para que un barco no se mueva o para que un barco se desamarre. Haciendo bien el nudo al lugar de amarre o teniendo un ancla colocada en el lugar correspondiente, el barco no es arrastrado. Con esto se nos quiere decir algo importante, que no es una tarea imposible para nosotros. Si un barco de cientos de toneladas puede ser sujeto por una cadena de acero, o por un cable de acero, o un barco más pequeño, un yate cualquier otro, por una soga, por una cuerda hecha de hebra, de fibra, como nuestra vida puede ser sujetada fácilmente por esa cuerda. Lo único que es necesario y que tiene como elemento característico todas las sujeciones de los barcos es que son resistentes y flexibles al mismo tiempo.
Y entonces esa voluntad, que debe ser la que nos encadena a Cristo y que nos impide el hundimiento, debe ser igual que esta soga, igual que esta cuerda, resistente, pero al mismo tiempo flexible, para que sepa resistir los tirones, los golpes que puedan dar el oleaje, que pueda dar, ¿no?, los vaivenes, los cambios del mar, pero que sin embargo no se rompe, sigue sujeto, no se suelta. Así que no es tampoco tan difícil mantenerse a flote en esta vida si sabemos amarrar nuestra voluntad a Cristo, y una voluntad que sea resistente a los golpes que nos dé la vida, sean los que sean, lo hemos dicho antes, sea un tsunami económico, una epidemia, etcétera. Al mismo tiempo lo suficientemente flexible para saber estirar cuando se tiene que estirar, y saber resistirse, ponerse tensa en el momento que tiene que mantenerse tensa, para que el barco no se pierda, para que nuestra vida pues no se la lleve a la deriva. Bueno, muy bien, una explicación para ese evangelio que hoy nos ha traído en este regreso del programa a la radio. Hoy también, además, queremos hablar de otras cosas, porque precisamente hoy, 29 de septiembre, estamos en la onomástica de San Miguel Arcángel. Sí, celebramos los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Como en el tradicional en el pueblo celebramos en la cooperativa una misa por la tarde, pero debido a las circunstancias actuales, sí, pues la misa se celebrará en la parroquia, en San Juan Bautista, en la iglesia. Será a las 7 de la tarde. En vez de en la cooperativa, pues celebraremos la misa en honor al arcángel San Miguel y a los otros arcángeles a las 7 de la tarde. Así que están todos invitados, todos los que quieran venir, a que celebremos al patrón, pues, de la cooperativa, lo que se conoce aquí como el barrio de la cooperativa, y en la avenida Constitución. Estos tres arcángeles son un orden propio de los ángeles. Según el Dionisio Areopagita, pues hay 9 órdenes distintos de ángeles, los querubines, serafines, etcétera, según aparecen en la Biblia, citados, ¿no?, como distintos mensajeros o seres invisibles espirituales que asisten a Dios en el gobierno del mundo, o que existen para ayudar al hombre en sus distintas tareas. Concretamente, lo que celebramos hoy a los arcángeles, que viene a significar como un ángel capitán o algo así, o un ángel mayor, y que son definidos por la misión que realizan. Sus nombres definen la misión que realizan. Y por lo tanto, Miguel significa fuerza de Dios, Rafael, medicina y salud de Dios, y Gabriel, el ángel que anunció a María, mensajero de Dios, el que comunica las palabras de Dios. O dicho de otra manera, Dios tiene distintos modos de hablarnos o de hacerse presente en nuestras vidas, no solo a través de la realidad invisible, la persona de Jesús, o la palabra de los evangelios de la Biblia, sino también a través de lo invisible, del mundo de lo invisible, del mundo de lo espiritual, lo hemos llamado así, de los espíritus, de lo espiritual o de lo invisible. Que porque no se vea no quiere decir que no sea real. Pues la mayoría de las cosas en este mundo que no se ven son bien reales. Ahí tenemos el ejemplo de este virus que nos mata a todos y que es invisible. Sabemos que está ahí, sin lugar a dudas. Hoy nadie pondría en duda que hay realidades invisibles y que sin embargo nos afectan profundamente. En este caso, los ángeles o arcángeles también pueden afectar nuestra vida o pueden influirla, diríamos de esta manera, si nos dejamos socorrer o rodear por ellos. Lo mismo que nos rodeamos de distintos medios ahora de protección para lo de la epidemia, pues el Señor nos ha dado los ángeles para que nos sirvan como de mascarilla o como de escudo, podríamos utilizarlo como de gel hidroalcohólico, para defendernos pues de esas 3 dimensiones que encarnan cada uno de los 3 arcángeles jefes, o generales o superiores. Uno es el del mensajero de la buena palabra, el Gabriel, que nos recuerda o nos defiende, o es para nosotros protección frente a las maldiciones, las malas palabras, la ira, las divisiones, los enfrentamientos, ¿no?, que se producen por la palabra muchas veces, por las palabras mal dichas, por las cosas mal contadas, por las infundias, por las calumnias, por las mentiras, una defensa frente al mal que se puede hacer con la palabra, o con el relato, con el cuento de la realidad. Rafael, medicina de Dios, es más fácil de comprender, es el que nos da salud, sobre todo interior, interna. La gran obra que realizó Rafael en el libro de Tobías, o Tobit, es que acaba devolviendo la vista al padre de Tobías, y por lo tanto le hace de nuevo ver lo que había perdido. Había perdido a su hijo,
había perdido, porque había ido, tenía que hacer un largo viaje y a la vuelta recupera a su hijo casado, y decir, recupera una familia que había perdido. Y por lo tanto, Rafael puede hacernos ver, puede sanar las relaciones familiares, sanar el modo en que vemos determinadas cosas que las solemos ver a veces demasiado retorcidas, o con un juicio excesivamente radical, de condena o de ruptura. Esto ya no tolero más, esto no sé cuánto, esto no. Y nos hace ver, y nos impide ver que quizá esa relación, esa familia, ese trabajo, esa amistad es mucho más importante que esa enfermedad, entre comillas, o que ese mal que estoy padeciendo yo ahora, y por lo tanto debo saber superarlo. Así que Rafael nos debe de defender contra la enfermedad que nos corroe, de las envidias, y de todo aquello que de los juicios temerarios, etcétera, que nos lleva a romper relaciones, y que nos enferma internamente por medio del resentimiento, del odio, etcétera. Una salud interior, para ver siempre lo bueno en la relación con los demás. Uh-huh. Y por último, San Miguel. Miguel significa fuerza de Dios, quien como Dios. Y viene a fortalecer nuestra voluntad. Lo que hemos dicho, por eso viene estupendo para el Evangelio que ya hemos comentado, de la roca que es Cristo, a fortalecer la voluntad que desacuerda, que debe mantenerse firme y que no debe soltarse ni romperse. Muchas veces nuestro problema es que no podemos llevar hasta las últimas consecuencias las decisiones que hemos tomado o las cosas que sabemos que tenemos que hacer. En algún momento se rompe la cuerda, se tensa demasiado, sé que tendría que ser esto, lo intento, pero se me suelta, no puedo, no consigo mantenerme en la decisión que he adoptado. San Miguel nos da la fortaleza para no desviarnos del camino y para que nuestra voluntad no se tuerza, torcida por otros o doblegada por otros, que nos imponen su voluntad para que hagamos, realicemos o actuemos cosas que no queremos hacer, pero que muchas veces nos parece imposible porque nos parece que no somos capaces. ¿Cómo voy a enfrentarme yo con esto? ¿Cómo voy a decir? Damos nuestro brazo a torcer, sabemos que nos hace daño, sabemos que nos debilita como persona, etc., etc. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, sin miedo ninguno, pedir al Arcángel San Miguel que nos dé una fortaleza. Lleva un escudo siempre que se le representa, un escudo o con la cruz o con Quis ut Deus, que significa eso, quién es como Dios, y la lanza con la que atraviesa al demonio, con lo que se lo suele representar siempre, puesto que aparece en el Apocalipsis y en el libro de Daniel, en la batalla escatológica del final de los tiempos, luchando contra Satanás y sus demonios, ¿no? Y por eso siempre se le representa. Satanás, que representa todo el mal que hay en el mundo, finalmente es vencido por la fuerza que viene de parte de Dios. El creyente tiene de su parte a San Miguel, a la fuerza que viene de parte de Dios, para mantenerse firme en el camino de la verdad, en el camino de la fe, en el camino de la justicia, en el camino del amor. Y por lo tanto, una vez que hemos tomado unas decisiones, llevarlas hasta el final, sin que nuestra voluntad se doblegue al mal y al pecado que hay en el mundo. El lenguaje religioso sería para no caer en la tentación, como dice el Evangelio. Uh-huh. Y es que me propongo esto, pero siempre acabo haciendo lo mismo, ¿no? Pues aquí tenemos a San Miguel, una ayuda espiritual invisible, una fuerza, si queréis, que también es como la palabra espíritu puede traducirse en la Biblia como dinamis, neuma, dinamis significa lo mismo, fuerza. Un espíritu, un ángel es un mensajero fuerte o una fuerza que envía o que da o que transmite algo. En este caso, la fuerza que viene de parte de Dios, Miguel, representa el poder de enfrentarnos a las tentaciones, a sucumbir al error, a la mentira, al engaño y doblegar nuestra voluntad al mal. Así que tenemos estas tres dimensiones. La sanación por medio de la palabra, o digámoslo así, o del ambiente positivo a nuestro alrededor, del juicio inteligente para ver las cosas, la apertura de los ojos, las realidades sanas que nos da San Rafael, y la fuerza para mantenernos en el camino que llamamos en la vida con San Miguel. Bueno, también es muy interesante conocer esa historia y esa interpretación del santo que hoy recordamos. Eso es, la aplicación, ¿ves? Lo que puede ser para nosotros la de los ángeles. Enseguida se celebra también la fiesta de los santos ángeles custodios, del ángel de la guarda, ajá, y de Santa Teresita, que empieza el mes misionero, el Domus, pero eso lo hablaremos la semana que viene, vale, que ya empieza el Domus y hablaremos de los ángeles de la guarda. Muy bien.
Porque también hoy queríamos comentar que las catequesis están a punto de comenzar, ¿no? Pues justamente, a pesar de que todo esto, y una vez que ya ha comenzado el colegio, la danza escolar, la catequesis como una actividad extraescolar, pues va a iniciarse a mediados de octubre, es decir, una vez que hayan pasado por el puente del Pilar, para entendernos. Pero mientras se comienza, ya se avisa que se va a hacer de la misma manera que se hace en los colegios, es decir, con grupos burbuja, creo que le llaman a esto, sí. Es decir, tendrán que ser niños de la misma clase, etcétera, entre distintas horas, pues todo lo mismo, ¿no? Mesas separadas. Ya he pedido a los colegios del pueblo que si me prestaran algunas de las mesas que ya no utilizan y de las sillas, puesto que, aunque tenemos mesas grandes y que podemos poner X en las mesas y toda esta historia para separar a los niños, considero que es más higiénico y más seguro el poder poner pupitres para los niños separados en pequeños grupos de 5 o 6, en única sala ventilada, para dar la catequesis con los grupos del mismo, de la misma clase. Sí. Pero claro, para poder hacer los grupos, preparar el lugar y todo esto, ya lo tenemos, nos hace falta la inscripción. Está en la página web de la parroquia. Si tú lo buscas en la página web de la parroquia, que no sabía decirte exactamente cómo, pero tú ponlo, solicitud de catequesis San Juan Bautista PDF, y está en PDF, está en algún lugar donde pone solicitudes. Es que no lo he mirado antes de venir y entonces pues no me acuerdo. Vale. Pero tú búscalo en la página web donde ponga catequesis y puedes bajarte, y me lo echas al buzón de la parroquia si quieres, o lo traes cuando antes de la misa, que a partir de hoy en San Juan Bautista va a ser todos los días de la semana a las 7 de la tarde, siempre a las 7, horario de invierno. El domingo a las 11:30, que es la hora habitual en que tenemos la misa los domingos. Ya en este mes de octubre comenzamos pues con este horario de invierno, ¿no? El horario propio, porque ya a las 7 ya está prácticamente de noche, ya ha cambiado, ¿no?, la luminosidad de los días, y ya pues adoptamos plenamente el horario de invierno. Muy bien. Bueno, pues con esas condiciones y siguiendo esas normas que para todos tenemos que tener muy en cuenta en esta situación que estamos de la pandemia, pues también se ponen en marcha hay que apuntarse, que se pase la voz, las madres unas a otras, porque es que ahora no se pueden repartir, no se podía, claro, evidentemente antes iba la catequista al colegio, repartía las hojas, iba a la clase, pero claro, ahora pues estas medidas de seguridad pues no se pueden estar en las clases, ni se pueden repartir hojas, ni nada de esto. Ajá. Entonces pues va a tener que ser boca a boca, poco más, o un papel que pongamos en la puerta para que la gente lo lea, puesto que no se pueden repartir solicitudes. Así que si hay gente que está esperando que le repartamos la hoja, que sepa que este año no se puede hacer. Muy bien. Y como cada programa nos vamos a despedir con música. ¿Qué nos puede decir de la canción que hoy cierra este espacio? Pues nada, una canción inspirada en estas parábolas y comparaciones agrarias de Jesús, en la del viñador, como Dios es el viñador, en la que recuerda la primera parte de esta parábola más positiva, la parábola del Dios que cuida y que trabaja para que demos fruto abundante en nuestras vidas. Muy bien, pues así, con esa canción ya nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muy bien. Por los caminos sedientos